A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de Corporación TV, a las personas que nos escuchan a través de Radio Corporación y a todas las personas que nos ven o a través de la web o a través de algunas de nuestras redes sociales. Sean cada uno de ustedes bendecidos. El día de hoy estoy con un pastor que se llama Eric Riveros. Pastor, bienvenido. Hola. Muchas gracias por venir. La verdad, estoy muy contenta de que haya podido asistir a nuestra invitación. Así que le doy la bienvenida. Gracias por la oportunidad, Marlene. Gracias al programa. Gracias a los que lo hacen posible y aprovechando esta oportunidad que el Señor nos da. Muchas gracias. Usted es un pastor que es bien conocido, siempre lo vemos en muchos eventos, ministrando, pero por si acaso hay algunas personas que a lo mejor si no lo conocen, me gustaría hacerle una pregunta. Si esta persona no la conoce, ¿usted qué le diría de usted? Bueno, soy pastor. Fue un llamado del Señor hacia nosotros como familia. Creemos también que el Señor ha incorporado a nuestra familia esta. Mi nombre es Eric Riveros, tengo 36 años y el servir a Dios para mí es la pasión más intensa de mi corazón. Así que es eso lo que me lleva a poder servir en el ministerio, en el pastorado, en este tiempo que el Señor nos ha dado esa oportunidad. ¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? Bueno, hoy lo que más hago en mi tiempo libre, que son escasos los tiempos que me quedan, es ayudar con todo lo que son la crianza de mis hijas, porque yo tengo 3 pequeñas. Hermosas. Nos tocó criar todo junto. Mi hija mayor tiene 4 años, va para los 5. Mi hija de al medio, la segunda, tiene año, 7 meses. Y la pequeñita hoy cumplió 2 meses. Ay, está Amparito. muy chiquita. La Amparito. Josefa, Mía Paz y Amparo. Hermosos nombres. Sí, y pastor, ¿usted cómo conoció al Señor? Es una pregunta que en varias ocasiones me ha tocado responder. Tengo la bendición de haber sido nacido, criado y nunca haber salido de los caminos del Señor. Ese es el lenguaje que nosotros usamos. Desde que tengo uso de razón, mi papá es pastor. Él es pastor, Okay. Sí. Él se convierte por ahí por el año 78. Él era hippie. Ah, Sí, y una colonia grande de hippies que había en el sector poniente de la capital, bueno, ahí en lo que es Cerro Navia, Pudahuel, ellos vivían en comunidad. Hubo un pastor que el Señor le habló de esa comunidad y él fue a evangelizar y la gran mayoría de esa comunidad se convierte al Señor. Entre los amigos que tenían ahí estaba mi papá. oh, qué hermoso. Sí, así que él ya desde el año 78, estoy hablando 41 años atrás, él sirve al Señor. Muy rápidamente escaló para ser encargado de obra bajo una organización que era de una fuerte corriente misionera. En esa organización él escaló a ser jefe de obra, hasta pastor. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, mi papá sirve al Señor. Bueno, te añado, mi hermano es pastor. Mi hermana sirve en la iglesia donde mi papá es pastor, ministra la alabanza. Mi suegro es pastor. O sea, yo estaba destinado, no, es un llamado del Señor, pero mi vida ha girado en torno a la iglesia. Entonces, no tengo otro testimonio que contar más que la bendición de siempre haber estado guardado por el Señor. Siempre. Dios es bueno. Dios es bueno, sí, es muy bueno. Y bueno, siempre en la vida a todos nos toca vivir etapas que son súper complejas, pero que siempre nos dejan alguna enseñanza o algo que nos ayuda también a formar nuestro carácter. ¿Usted nos podría contar alguna oportunidad donde sufrió algo complejo y cómo se resolvió, cómo se solucionó? Mira, uno reflexiona mucho sobre esta pregunta que tú me haces y yo pensé, cuando ustedes me enviaban esa pauta para poder responder a las preguntas, en mi caso, por forma de ser, es una persona muy firme en mis convicciones y he tenido bastantes procesos, incluso, bueno, riesgo de vida en 3 ocasiones, pero nunca en eso yo he visto afectado como mi deseo de servir al Señor. Pero sí me toca la ocasión de ser papá
y es como el área en la que yo sufrí mayor debilidad. Mi hija mayor, que yo les contaba, ella tiene ya 4 para cumplir 5 años, y cuando nace ella presenta un problema físico que la hace estar bastantes días después de haber nacido hospitalizada. Yo estaba en todo un proceso, trabajé muchos años en una iglesia que es una iglesia de bendición para la nación, como lo es Cristo de Única Esperanza y varios ministerios más. Yo estaba siempre trabajando junto al pastor Eduardo Herrera. Públicamente lo honro, es un hombre del Señor. Mucho Amén. De lo que hemos aprendido ministerialmente viene de la generosidad con la que Él nos abrió las puertas para trabajar junto a mi esposa en la iglesia. Y fue un proceso en el que yo estaba entre que terminaba mi pastorado con jóvenes ahí, porque yo ya era uno de los pastores de la iglesia, hice toda la escuela, pasé de líder de jóvenes, serví como pastor de jóvenes hasta ser pastor, uno de los pastores de la iglesia, que para ese entonces habíamos 3, que era el pastor Eduardo, su hijo, el pastor Eduardo Jr., y el otro pastor era yo. En ese tiempo se dio mucha oportunidad, estoy hablando de hace unos 5 años atrás, en el que yo empecé a salir mucho a predicar, pero habían áreas de mi vida que el Señor tenía que tratar, y tomó este asunto puntual del proceso de enfermedad de mi hija para enseñarme muchas cosas. Fueron esos momentos, y quiero decirlo rápido, en los que yo le hablaba al Señor y le decía que no quería salir porque estaba muy preocupado. Tenía muchísimas invitaciones para ministrar dentro y fuera, por la pura gracia de Dios, esto es por la pura gracia de Dios, pero eso me empezó a afectar el ánimo. Entonces también oraba y le decía: Señor, ponme a mí la enfermedad, sácasela a mi hija, pónmela. Entonces fue bien complejo, al punto de que con mi esposa tuvimos que hacer la oración de Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo puntualmente una noche fría del mes de junio, muy helada, y estaba lloviendo. Lloramos amargamente porque no había mejoría, las estaban desahuciando, pero esa fue la noche en la que el Señor hizo el milagro, porque nosotros terminamos diciéndole que nuestra hija era de Él, porque herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros, si Él quería llevársela, lo podía hacer. Yo lo cuento a grandes rasgos, pero fue la oración más dolorosa que he hecho en mi vida. Nunca oré con tanto sentimiento y tan sentido, tan profundo, tan intencional. Mi esposa sabe de lo que estoy hablando. Fue esa oración en la que ella, cuando vio mis ojos, entendió lo que yo iba a orar y no quería. Pero esto que hace solo Dios, después de unas horas ya el Señor la había levantado literalmente de entre los muertos. Nosotros le llamamos a la Josefa nuestro milagrito. Ella es un milagro del Señor. Todas las maldiciones le habían echado con la enfermedad, que iba a ser retrasada, le iba a tener problemas de caminar, todo lo que un papá le dolería el alma entera. Pero si ustedes la llegaran a conocer, se darían cuenta que el Señor tapó la boca de los leones, apagó todo su fuego impetuoso, y ella es una sierva del Señor. Hay palabras sobre ella, y ella era de esta vida, era de este propósito que el Señor tenía, y la estamos disfrutando muchísimo. Ese fue una de las cosas que yo puedo contar, y creo que se harían muy cercano a nosotros, padres que han tenido que vivir procesos con sus hijos. Y eso, solo para terminar, quiero agregar, nos ha llevado a tener empatía de una manera distinta, porque Dios nos estaba preparando a través de esa situación para hoy ser pastores principales de una iglesia. Creemos que eso fue parte del propósito del aprendizaje que muchos siervos del Señor, si nos están viendo, saben que tenemos que vivir aquellos que servimos a la gente. Así es, fue un proceso muy duro, pero Dios hizo un milagro. Él lo hizo, y Él lo sabe hacer, y Dios estaba en el asunto, pero también para probarnos, para probar cuáles serán los móviles de nuestro corazón, si en realidad estábamos entregados totalmente a la mano del Señor, y si la soberanía de Dios estaba sobre nuestra voluntad, y si nosotros creíamos que el Señor era soberano sobre nuestra primera hija. Claro. Sí. Pastor, usted delante mencionó que, usted estaba rodeado en su familia de pastores, su suegro, su papá, su hermano, siempre estuvo rodeado de familia pastoral. Pero usted, ¿cómo se dio cuenta que usted también era llamado al ministerio pastoral? Fueron bastantes señales del Señor. Yo siempre digo que no es para el que quiere, ni para quien corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Yo no estoy aquí contigo porque tenga algún mérito. Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a los que llama. En mi caso, Dios siempre estuvo hablando desde cuando yo era bebé, le dio palabra a mis padres,
Tengo también una impresión de adolescente, una reunión de oración, de búsqueda muy intensa que había de los muchachos de la iglesia de mi papá, donde mi papá era pastor, y a mí me despiertan, porque yo no andaba buscando al Señor, me despiertan para darle una palabra al dormilón, al eutico del momento. Todos estaban esperando una palabra y Dios en su misericordia me fue a despertar para darme una palabra con una sierva del Señor. Hasta el día de hoy yo la recuerdo, ella era de Jucum. Y todos estaban extrañados porque me despertaron a mí. Después ya bien fuerte, cerca de los 20 años, cuando yo estoy en todo un tema profesional. Yo estudié televisión, soy comunicador de profesión. Estudié en Duoc UC. La publicidad fue gratis. Y bueno, me pasa que Dios me llama en esa temporada cuando estoy entre que estudiando y trabajando, boleteando, horas por aquí, horas por allá, trabajando en Canal 7, Canal 13, Chile Film, lo que para ese momento era el canal del fútbol. Bien metido porque trabajaba para pagarme la carrera. Claro. Y en ese proceso, año 2003, el Señor me llama al ministerio firme, recordando la palabra que Dios me había dado cuando tenía 6 meses, después corroborando lo que me había hablado en mi adolescencia, a los 15 años, y aquí ya deteniendo todo lo que era mi proyección personal, porque yo tenía mi proyección, yo estaba estudiando eso porque quería trabajar en la televisión, en el área técnica, tras de cámaras, me gustó. Fui a los 13 años a un programa de televisión y me encanté con la televisión y desde ahí que quise, pero eso era un anhelo del corazón. Y Dios vino a tratar eso, a pedírmelo y se da justo entre que yo entraba para trabajar a Canal 13 de planta, claro, como iluminador, que el Señor me llama al ministerio. Por este lado había un ofrecimiento de mucho dinero. Para entrar de planta tenías que matar a alguien. Sí. No entra cualquiera, pero a mí se me estaba dando, bueno, y de ahí que yo digo que buenas oportunidades tienden a ser enemigas del propósito de Dios, porque al parecer era lo que yo por mucho tiempo estaba esperando, pero Dios tenía un llamado en cierne ahí desde hace mucho tiempo, y fue así, fue Dios, yo estoy convencido de una manera sobrenatural que usó a un siervo de Dios para confirmar esas palabras y para hacerme entender que yo había nacido para servir y para servir al Señor y a mi generación. Así que es el privilegio más grande que tengo ser ministro de la palabra del Señor hoy. Amén. Qué hermoso testimonio. Bueno, vamos a hacer por unos minutos una pequeña pausa comercial y ya vamos a regresar con Unidos, un pueblo de conquista. Ya volvemos con el pastor Eric Riveres. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Por encima de nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el Rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego por sobre el mar, y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, hazte de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible,
pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Ya estamos de regreso en Unidos, un pueblo que conquista. En este capítulo estamos con el pastor Eric Riveros, que en el primer bloque nos contó sobre su vida y ahora vamos a continuar la entrevista con el pastor. Ha sido muy interesante lo que hablamos en el primer bloque, pero me gustaría ahora una pregunta nueva. ¿Algún versículo bíblico favorito que usted tenga y por qué le gusta ese versículo en particular? Esa es una de las más difíciles que me estás preguntando. Sí, los que somos predicadores amamos la palabra del Señor, pero justamente estuvimos hablando del llamado del Señor y las convicciones con las que yo lo enfrento. Y hay un pasaje en la palabra que me ha cautivado desde que soy una persona a quien Dios miró. Y ese es Efesios capítulo 2, verso 10. Si lo buscan en su casa, en cualquier versión, va a decir algo similar a lo que yo voy a declarar. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese pasaje, una de las cosas que me bendicen es que Dios no es un Dios de lo incierto, no es un Dios de plan B. Él siempre nos tuvo en su mente. Nosotros no fuimos pensados por nuestros padres, nosotros no fuimos pensados por nadie más que por Dios. Él miró antes de que naciéramos y puso sus ojos sobre nosotros. David dice de embrión. Jeremías dice antes de nacer. Eso quiere decir que el propósito de Dios sobre la vida de los que hoy nos están mirando, y así como yo estoy convencido, es desde antes. Y el antes de Dios nos libera de toda limitación del tiempo presente. Hay gente que no puede servir a Dios porque siente que ha fallado mucho. Pero yo le invitaría a recordar lo que dijo Jeremías: antes que nacieras. El antes de Dios elimina cualquier cargo de conciencia, sentimiento de culpa. Y si hemos fallado, nos arrepentimos, nos volvemos al Señor. Él es amplio en perdonar. Yo no estaría aquí si no fuera porque fui una obra del Señor antes de yo mismo haber vivido. El Señor conoce mis aciertos, mis yerros. Él sabe todo de mí y por eso lo sirvo con tal intensidad y pasión, porque sé que simplemente su gracia me tiene hoy aquí compartiendo esta palabra. Amén, pastor. Qué importante lo que usted dice. La verdad, mucho de repente nos quedamos pegados con algo del pasado y nos cuesta avanzar, pero todo nace el tema del propósito que Dios lo estableció ya antes de nacer. Amén. Desde el principio del mundo. Sí. Entonces, a seguir, ¿cierto? Adelante. Sí. Y pastor, bueno, usted dirige el Ministerio Internacional Cambio. ¿Nos podría comentar sobre el ministerio? Bueno, es una oportunidad y le agradezco. Hablar del Ministerio Internacional Cambio es parte de las oraciones que hemos hecho hace mucho tiempo junto a mi esposa. Hemos estado ahí, digo yo, en la cueva de Adulam, recibiendo, restaurando, trabajando, pero con una palabra del Señor. El Ministerio Internacional Cambio no es una idea mía, y lo digo con certeza, con total convicción. No es algo que se me haya ocurrido una noche que desperté o que no podía dormir porque comí algo que no me dejó dormir. Viene estrechamente relacionado a una visión del Señor con una palabra. Nosotros tenemos una palabra para haber establecido lo que hoy estamos plantando, fundando. Cualquier sea la corriente va a entender. Algunos hablan de plantar, fundar, establecer. Nosotros estamos honrados por el Señor ya desde junio del año 2017, cuando tuvimos nuestra primera reunión como iglesia, aunque la primera fue junto a mi esposa, mi hija y Mía Paz en la pancita, en la guatita de mi esposa, y el domingo que
que siguió a eso, nosotros estábamos en nuestro primer culto como Ministerio Internacional Cambio. Ustedes no se van a imaginar dónde, pero yo se los voy a decir. En el patio de nuestra casa. En el patio. Nuestro primer culto fue en el patio de nuestra casa y bastaron solo 3 meses, como Dios nos había dicho, para que eso no diera el ancho o no diera abasto y nos cambiáramos a lo que hoy es nuestro templo, nuestra iglesia, la casa del Ministerio Internacional Cambio, que está en la comuna de Estación Central. Siempre Dios nos habló de Estación Central como el inicio de la visión. Y ahí estamos y bueno, también les comentamos que necesitamos la oración de ustedes porque ese lugar también cumplió su ciclo por espacio y por dimensiones y por implementación. Ya no nos acomoda, necesitamos otro lugar y esto ha sido solo la obra del Señor. Damos crédito al Señor porque hemos intentado que Él sea el que nos dirija, nos guíe. No hacemos nada, y esto va a sonar religioso para los que lo quieren escuchar, no hacemos nada si Dios no nos dice que lo hagamos. Hoy hay un grupo muy grande de jóvenes y no tenemos actividades jóvenes. Podríamos tener muchísimas actividades porque el Señor ha hecho crecer, Él ha añadido a la iglesia, claro. Pero solo hoy nosotros estamos enfocados en lo que Dios nos dio, nos dijo. Y tiene 2 pies, por así decirlo, para levantar a este niño que está creciendo, porque no tenemos mucha experiencia, pero sí sabemos que estamos creciendo como un niño y Dios nos va a dar la oportunidad de alcanzar madurez. Hoy, uno de los pies que sostiene la iglesia es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra para nosotros es imprescindible. Gracias a Dios yo tengo formación teológica con las asambleas de Dios. Yo estuve viviendo en Argentina, en el seminario de las asambleas, pude formarme teológicamente y Él nos ha dado la posibilidad de tener lindos maestros en la congregación. Y eso lo hacemos un día de semana, estudiamos toda la iglesia. Quienes quieren trabajar en la iglesia, servir en la iglesia, tienen que discipularse y tienen que estar en los estudios de la iglesia, estudios sistemáticos de la palabra. Lo segundo que hacemos es buscar la presencia del Señor. Una de las cosas que impacta mi corazón y una de las órdenes que el Señor nos dio como ministerio es que ministráramos la presencia del Señor, que buscáramos la presencia del Señor, y eso lo hacemos en nuestros cultos de día viernes, donde oramos, intercedemos, ayunamos como iglesia, y el día domingo, que es nuestro culto en donde ya recibimos a la mayoría de las personas que hoy nos están poniendo el problema de que el lugar ya no nos puede habilitar para seguir adelante con todo lo que es la visión, así que estamos muy agradecidos de eso. Pero son solo 2 cosas las que hacemos hoy, guiados por el Señor. Todos como iglesia estudiamos la palabra, porque un pueblo que no conoce a Dios se descarría, se desenfrena, no puede crecer sano, y un pueblo que no busca a Dios no conoce la voz ni la dirección del Señor, y Él nos ha bendecido mucho al no estar apurados. Yo no estoy apurado, pero veo que hay avances significativos. O sea, yo no me gusta hablar ni de números ni nada, pero yo veo que el Señor está añadiendo, como el principio bíblico, a la iglesia a los que han de ser salvos. Y así yo puedo dar crédito al Señor de que nos ha ido muy bien, siendo obedientes a la voz del Señor. Amén. Y bueno, usted nos comentó que están actualmente en Estación Central. ¿Cuál es la dirección de su iglesia? La iglesia, el templo del Ministerio Internacional Cambio, que la sigla es MIC. Sí, usamos todo, ustedes usan CTUE, ¿cierto? Nosotros usamos MIC, nosotros estamos en la calle Abtao, número 37. Eso es a 4 cuadras del metro Ecuador, línea 1, Estación Central, muy cerca de lo que es Teletón, la Clínica Bicentenario. Está relativamente cerca de eso, muy cómodo para tener estacionamientos, aunque estamos molestando mucho hoy, pero ahí estamos, en esa comuna, y nos guió el Señor ahí, y buscando también ahora dentro de esa misma comuna un lugar un poco más espacioso y con mejores espacios para poder desarrollar todo lo que es la dinámica de nuestra iglesia. Claro, y si entendí bien, ustedes entonces actualmente tienen reuniones los viernes y los domingos. Miércoles, estudios de la Biblia, sistemáticos y discipulados. Viernes, culto de oración. Y los días domingo, el culto general a las 11 de la mañana. Ah, perfecto. ¿Y los viernes a qué hora es la reunión? 19:45, lo mismo que el día miércoles. Perfecto. Sí, así estamos. Perfecto. Y si alguna persona quisiera seguir su ministerio en algún sitio web o redes sociales, ¿cuál es la forma de encontrarlo?
Qué bueno que me preguntas eso. De manera personal yo tengo redes sociales. Trato de ahí ir escribiendo algunas cositas. No soy muy dado por un tema personal. No critico ni juzgo a quien lo pueda hacer. Pero sí, si quisieran seguir, porque a través de mis redes sociales, y también tenemos algunas redes sociales de la iglesia, por ejemplo, perfil personal de Facebook, Eric Riveros Muñoz, ¿sí? En Facebook. En Instagram estoy por Pastor Eric Riveros. Ujú. Y tengo otro perfil de Facebook, ¿Ya? por un tema de cantidad de personas, como figura pública, también Pastor Eric Riveros. Y el Ministerio Internacional Cambio está en Facebook, justamente por su nombre, Ministerio Internacional Cambio. Y en Instagram se puede encontrar de la misma manera, Ministerio Internacional Cambio. Subimos cosas breves, pequeñas. En este momento nosotros trabajamos con multimedia y subimos nuestras prédicas, no transmitimos en vivo. No es un momento, no creemos que lo tenemos que hacer aún, podríamos hacerlo, pero como te decía, el Señor nos tiene ahí guardaditos. Estamos tranquilos en eso. Paso a paso. Paso a paso, sí. Muy sí. bien. Pastor, pero de todas maneras, si alguien quisiera conocer su iglesia o quisiera visitarles, ¿le podría decir algunas palabras? Bueno, vamos a dejarlo en esa cámara Sí. para que usted pueda invitar a las personas que le quieran conocer. Ujú. Bueno, si alguien por señal abierta y no tiene a Jesús en su corazón, nos encantaría que pudiera conocer el Ministerio Internacional Cambio. Es un lugar en donde hacemos familia, estamos contribuyendo a eso, a poder generar que la familia de Dios siga creciendo. Así que si estás viendo, pasaste justamente con el control, quiero invitarte al Ministerio Internacional Cambio, un lugar en donde vas a poder encontrar familia. Y si hay algún hermano que lleva tiempo, no se ha decidido por congregar o tuvo que salir por algún incidente de su iglesia, nos encantaría conocerte y que conozca nuestro ministerio. Y si eres compatible, si Dios hace que esto pertenezca a tu propósito y a lo que Dios tiene para ti, sería bien lindo poder conectar contigo. Así que ahí te vamos a estar esperando en Estación Central, Aptado 37, a pasos, a cuadras solamente del Metro Ecuador. Va a ser lindo conocerte y hacer familia juntos. Muchas gracias, Pastor, por haber accedido a nuestra invitación. Usted al tiro nos dijo, sí, voy, y la verdad yo estoy muy contenta porque aprendí mucho en nuestra conversación. Y a ustedes que están en casa o en la parte que nos estén viendo o escuchando, les dejo invitados para que el día de mañana no se pierdan un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Les esperamos. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista.